Sí, por favor. Buenas tardes, abogadas y compañeros y compañeras. En este caso vamos a dar inicio a la simulación de audiencia dentro de una acción de inconstitucionalidad. Muy buenas tardes, señoras y señores. Soy la abogada Kimberly Rivera Mendoza, jueza ponente de esta audiencia pública de acción de inconstitucionalidad dentro de la causa número 54-19-IN. La Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias establecidas en el artículo 436, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los artículos 75, numeral 1, literal D y 98 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, analiza en esta causa la constitucionalidad del artículo 1 de la reforma a la ordenanza que norma la determinación, gestión y recaudación del impuesto de patentes municipales en el Cantón Azogues, emitida por el Consejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Azogues el 8 de enero de 2015 y publicada en el Registro Oficial 428 del 30 de enero de 2015. Previo a instalar esta audiencia, solicito a la señora secretaria constate si se encuentran presentes las partes procesales y todas las personas convocadas y que se certifique si nos encontramos en el día y la hora señalados para que se lleve a efecto esta audiencia. Señora jueza, verificando que hoy es jueves 26 de junio de 2025 y que siendo las 6 horas con 15 minutos nos encontramos en la hora fijada conforme al auto de convocatoria. Además, me permito constatar ante usted, señora jueza, la comparecencia de los sujetos procesales convocados a la presente audiencia de acción de inconstitucionalidad. Se encuentran presentes en esta sala el abogado Andrés Zambrano, en calidad de representante de la parte accionante, Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda SUAY. Asimismo se encuentra presente la abogada Isis Loor Mendoza, en representación de la parte accionada Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Azogues. Además se encuentra presente como tercer interesado la abogada Doménica Alcido, como Procuradora General del Estado. Esta audiencia se realiza en el marco de una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para Vivienda SUAY, por razones de fondo en contra del artículo 1 de la reforma a la ordenanza que norma la determinación, gestión y recaudación del impuesto de patentes municipales en el Cantón Azogues, emitida por el Consejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Azogues, parte accionada dentro de la presente causa. Gracias, señora secretaria. Asimismo, le solicito que recuerde a las partes los lineamientos para el desarrollo de esta audiencia. Se informa a los presentes que esta audiencia será grabada exclusivamente por los sistemas autorizados del Consejo de la Judicatura. Está prohibido su registro o la transmisión por medios no oficiales. Las intervenciones deben adecuarse a los tiempos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y guardar el debido respeto procesal. Gracias, señora secretaria. Constatada la fecha y hora para la presente diligencia, así como la presencia de todas las personas convocadas, declaro instalada legalmente la presente audiencia pública de acción de inconstitucionalidad. En primer lugar, se le concede el uso de la palabra a legitimado activo para que fundamente la acción presentada, quien pueda hacer el uso de hasta 10 minutos en su intervención. Tiene la palabra, señor abogado. Buenas tardes, señora jueza, con todos los presentes también. Me identifico, soy el abogado Andrés Zambrano, con número de matrícula 32465. Comparezco en representación de la Asociación Mutualista ASUAY. Esta acción lo que busca es que la Corte declare la inconstitucionalidad del artículo 1 de la reforma de la ordenanza en patentes del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Azogues, porque vulnera el principio de reserva de la ley. Específicamente, la norma impugnada establece como base disponible el patrimonio neto total del contribuyente, sin limitarlo al patrimonio dentro del cantón, como dispone el artículo 548 del COATAC. Esta modificación afecta directamente un elemento esencial del tributo y contradice lo establecido en el artículo 548 del COATAC ya antes mencionado,
el cual dispone expresamente que la base imponible debe ser patrimonio del sujeto pasivo ubicado dentro del cantón. Esta disposición municipal invade una materia reservada de la ley en clara contravención a los artículos 132, 135, 226, el 82, el 425, el 300 y el 301 de la Constitución, que especifican que en materia tributaria la iniciativa para tales fines en facultad exclusiva del presidente de la República y está vetada lo que son los gobiernos autónomos descentralizados cuya potestad tributaria está circunscrita en las tasas y contribuciones especiales de las mejoras que se hacen. Lo que es el uso del patrimonio neto total genera además efectos lesivos, permite que varios cantones graben el mismo patrimonio, lo que da lugar a múltiple tributación, crea inseguridad jurídica para los contribuyentes y vulnera más que todo el principio de igualdad tributaria al aplicar el mismo parámetro en entidades diferentes. De niveles en operación lo que es a nivel territorial. Esta norma municipal, en lugar de ajustar su ordenamiento de marco legal nacional, lo contradice y lo cambia. Por tanto, solicitamos desde la Corte declare su inconstitucionalidad y que ésta tenga efectos retroactivos en todos los procesos no ejecutoriados y en caso de algún pago indebido. Hasta ahí mi intervención, señora juez. Gracias, abogado. Con los argumentos expuestos y la parte accionante se le corre traslado a la parte accionada, pudiendo hacer el uso de hasta 10 minutos en su intervención. Tiene la palabra, abogada. Muy buenas tardes a todos los presentes. Soy la abogada Isabel Mendoza, número de matrícula 13-2026-42, en representación del Gobierno Autónomo Descentralizado de Azores. Estamos el día de hoy aquí defendiendo la validez constitucional de la norma impugnada por el señor accionante, ya que esta fue expedida dentro de nuestras competencias, en particular dentro del marco de la Constitución en su artículo 264, numeral 3, que confiere a los GATS la potestad de regular mediante ordenanzas los tributos municipales. Con esta reforma no se crea directamente un nuevo impuesto ni se altera su naturaleza. Todo lo contrario, lo que se introduce es un método técnico para aplicar el impuesto con mayor equidad, considerando así que muchas entidades, especialmente las que se dedican al ámbito financiero, operan simultáneamente en distintos cantones. ¿A qué voy con esto? La fórmula basada en el patrimonio neto total y el porcentaje de ingresos obtenidos en el cantón busca reflejar directamente la capacidad económica real de los contribuyentes multiterritoriales. Sin embargo, no se ha infringido el principio de legalidad porque el COTAD otorga facultades para regular la administración del impuesto de patentes. Además, alegamos también la existencia de la cosa juzgada relativa, ya que en estos procesos contenciosos tributarios anteriores se trató la legalidad de esta misma ordenanza a la que estamos tratando el día de hoy. Por tanto, solicitamos que esta Corte desestime la acción imputada por la otra parte. Gracias, abogada. Se concede ahora el uso de la palabra a la Procuraduría General del Estado. Gracias, señora jueza. En ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 2 y 6 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, comparezco a esta audiencia. Señora jueza, si es bien cierto, la acción pública de inconstitucionalidad está orientada al control abstracto de constitucionalidad y textualmente el artículo 74 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional expresa: el control abstracto de constitucionalidad tiene como finalidad garantizar la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico a través de la identificación y la eliminación de las incompatibilidades normativas, por razones de fondo o de forma, entre las normas constitucionales y las demás disposiciones que integran el sistema jurídico. Así, en base al control abstracto de facultades normativas en contradicción con la Constitución de la República, atento al análisis contenido en la demanda, se evidencia que en efecto en las normas impugnadas podría existir términos y definiciones conceptuales que para su aplicación directa en el cálculo y recaudación de impuestos de patentes municipales a cargo de sujetos pasivos ameritarían ser revisados a efecto de ajustarlos de manera técnica, precisa y efectiva con el texto constitucional. En tal virtud, la Procuraduría General del Estado, en razón de la especificidad del tema, materia de impugnación y atendiendo imperativamente al principio contemplado en el artículo 11, numeral 8 de la Constitución de la República, que establece que el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva y que será inconstitucional cualquier acción u omisión
de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de lo mismo, considera que el Pleno de la Corte Constitucional debe realizar un análisis de fondo y dictar la sentencia que conforme al derecho constitucional corresponde. Muchas gracias, señora Procuradora. Una vez escuchadas las primeras intervenciones, en esta fase se le concede el uso de la palabra a la parte accionante para que ejerza su derecho a la réplica. Para su intervención tiene el tiempo de 10 minutos. Gracias, señora jueza. Lo que reiteramos es que esto no fue una mera adecuación técnica, sino una modificación sustancial que cambió la base imponible definida en la ley. El COTAC establece claramente que solo se puede grabar en el patrimonio ubicado dentro de lo que es el cantón. Y cualquier otra interpretación o cálculo, como lo que es el uso del patrimonio neto total, no solo vulnera la Constitución, sino que también el marco legal tributario, marco legal ordinario. Reiteramos nuestra solicitud de declarar la norma inconstitucional. Gracias. Muchas gracias, señor abogado. En esta parte se le concede el uso de la palabra al legitimado pasivo en caso de que quiera ejercer su derecho a la contrarréplica. Sí, señora jueza. Pues nuestra postura es que mantenemos que no se ha excedido ninguna competencia. La fórmula adaptada se enmarca en la lógica de justicia fiscal y equidad tributaria dentro de los límites de la autonomía que nos otorga la Constitución. Muchas gracias, señora abogada. Una vez escuchadas las réplicas, le pregunto a la parte accionante si va a hacer uso de su última intervención. Sí, por favor, gracias. Adelante. La reforma impugnada excede claramente la competencia de los gobiernos, del gobierno autónomo centralizado del cantón. Alterar la base imponible sin respaldo legal es legislar por fuera de la ley y eso no puede admitirse en un Estado constitucional. Por ello, nuevamente solicitamos que esta Corte declare la inconstitucionalidad del artículo 1 de la reforma y disponga los correctivos que crea necesarios. Gracias. Muchas gracias, abogado. En este punto voy a proceder a realizar algunas preguntas para aclarar, con el fin de mejor resolver al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Azogues. Señor abogado, ¿qué base legal concreta justifica que el GAC de Azogues pueda aplicar una fórmula de cálculo que incorpora el patrimonio neto total del contribuyente cuando el COTAC exige limitarse al patrimonio ubicado en el cantón? Gracias, señora jueza. Procedo a explicar. Reconocemos que el artículo 548 del COTAC se refiere expresamente al patrimonio dentro del cantón, y eso es algo que nosotros no estamos refutando. Lo que nosotros refutamos es la interpretación basada en la facultad de lo que nosotros estamos defendiendo, disculpen. Es la interpretación que se basa en la facultad de administración que el artículo 57 del mismo cuerpo legal otorga a los GAC, entendiendo que podemos establecer mecanismos de gestión técnica como la fórmula que usamos, que está siendo reclamada actualmente. Muchas gracias, abogada. En este punto también me gustaría aclarar qué medidas adoptó el Gobierno Autónomo Descentralizado para evitar la posibilidad de doble o múltiple tributación al aplicar esta fórmula sobre el mismo patrimonio. Señora jueza, es cierto que puede existir superposición tributaria entre los municipios, pero nuestro mecanismo intenta corregirlo proporcionalizando con los ingresos obtenidos dentro del cantón, o sea, dentro de nuestro territorio únicamente. Abogada, ¿cómo garantiza el GAC que su modelo de cálculo respeta el principio de igualdad tributaria entre contribuyentes con actividad local exclusiva y aquellos con operación multiterritorial? En base a su duda, señora jueza, entendemos nosotros que el método ponderado sobre ingresos busca equilibrar la carga tributaria entre quienes están operando los distintos territorios y quienes lo hacen de forma exclusiva. Muchas gracias, señora abogada, por las aclaraciones. Luego de escuchar atentamente a las partes procesales, esta Corte ha verificado que el artículo 1 de la reforma de la ordenanza impugnada emitida por el GAC municipal de Azogues introduce una fórmula de cálculo para la base imponible del impuesto de patentes municipales que se aparta de nuestra normativa legal. Específicamente, la disposición reformatoria establece que la base imponible se determinará mediante la aplicación de un porcentaje de los ingresos generados en el cantón al patrimonio neto total del contribuyente, sin limitarse al patrimonio situado exclusivamente dentro del territorio nacional. Esta fórmula incorpora conceptos que no constan en la ley de la materia, en especial el artículo 548 del COTAC, que dispone que la tarifa del impuesto de patentes debe establecerse en función del patrimonio dentro del cantón.
Esta alteración normativa modifica uno de los elementos esenciales del tributo, el cual es la base imponible, lo que conforma los artículos 132, numeral 3 y 301 de nuestra Constitución está reservado a la ley. Por tanto, se configura una clara infracción al principio de reserva de ley en materia tributaria, principio que exige que los elementos básicos de un tributo, como lo son la base imponible, solo puedan ser establecidos, modificados o extinguidos por medio de ley formal y no por ordenanza, en este caso sin excederse de lo que ya está regulado en la ley. Consecuentemente, esta Corte considera que el GAT municipal de Azogues excedió el ámbito de sus competencias constitucionales al alterar mediante ordenanza el contenido sustancial de un impuesto legalmente ya regulado. En este contexto, se ha constatado que la base imponible determinada por la ordenanza impugnada no corresponde a la establecida ya por nuestra normativa legal, lo que acarrea su inconstitucionalidad por fondo. En mérito del expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional resuelve: primero, aceptar la acción pública de inconstitucionalidad número 54-19-IN. Asimismo, declarar la inconstitucionalidad del artículo 1 de la reforma a la ordenanza que norma la determinación, gestión y recaudación del impuesto de patentes municipales del Cantón Azogues, por ser contraria al principio de reserva de ley en materia tributaria contemplado en los artículos 132.3 y 301 de la Constitución de la República del Ecuador. Tercero, declarar que de conformidad con el artículo 95 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la presente sentencia produce efectos generales hacia el futuro, salvo para los procesos tributarios que se encuentren pendientes de resolución en sede administrativa o judicial o que se inicien por pago indebido, respecto de los cuales los efectos serán retroactivos únicamente sobre lo recaudado con base en la norma declarada inconstitucional. Cuarto, exhortar al GAT municipal del Cantón Azogues para que ejerza sus competencias normativas dentro de los límites constitucionales y legales, respetando sobre todo las competencias constitucionales del legislador. Quinto, disponer la notificación de este fallo a la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas a fin de evitar prácticas similares en un futuro. Notifíquese, publíquese y cúmplese. Señora jueza, también quisiera hacer una intervención dentro del procedimiento. Buenas tardes con todos, soy el abogado Jimmy Ramírez, juez constitucional. Formulo este voto concurrente porque, si bien estoy de acuerdo con la decisión contenida dentro de la sentencia, discrepo un poco con algunos elementos de justificación. A la razón de mi discrepancia se va a exponer a continuación de parte del Tribunal Constitucional. Primero, considero que además de vulnerar el principio de reserva de ley, la ordenanza impugnada también afecta el principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 82 de la Constitución, además de cargas tributarias no previstas expresamente en la ley, lo que se debió ser recogido como parte del análisis de inconstitucionalidad. En segundo lugar, estimo que los efectos retroactivos debieron ampliarse a todos los contribuyentes afectados por la aplicación de la norma, aunque no hayan iniciado procesos administrativos o judiciales. Se debe garantizar el derecho a reclamar devoluciones por pago indebido en sede administrativa y sin limitarse a quienes hayan impugnado formalmente. Por tercer y último punto, además de exhorto del GAT de Azogues y la AME, esta Corte debió exhortar al Ministro de Economía y Finanzas y al SRI para que emitan directrices claras a los municipios sobre los límites constitucionales en materias tributarias. También se recomienda a la Asamblea Nacional considerar reformas al COTAD que precisen los elementos de los tributos locales. Es todo por mi parte, señor juez. Muchas gracias, señor juez constitucional. En este punto, señora secretaria, por favor solicito que certifique la hora en que nos encontramos para la finalización de la presente audiencia. Señora jueza, son las 6 horas con 33 minutos. Siendo las 6 horas con 33 minutos, se da por concluida la presente audiencia. Muchas gracias, señora. Muy bien. Con el análisis de este procedimiento, quiero preguntarles si conocemos dentro de la Corte Constitucional que es un voto concurrente. ¿A qué se refiere? Repite la pregunta, disculpe. Así es. ¿En qué consiste? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos un voto de este tipo? Porque no hubo unanimidad en la decisión. ¿No? Estoy de acuerdo con la decisión, pero le faltó fundamental a la jueza.
existen votos concurrentes y votos salvados. En este caso, pues no todos estuvieron a favor, hubo un voto concurrente que es del juez constitucional Jimmy, pero para el momento de tomar la decisión se contabiliza como un voto a favor. Sin embargo, él da observaciones que a su criterio también pudieron haberse tomado en cuenta. Ya, lo que se establece con el voto concurrente significa que en otra sentencia existieron elementos dentro del proceso que determinaron ya los aspectos mencionados con respecto a la reserva de ley, sobre el principio de reserva de ley. Entonces, él establece con voto concurrente, quiere decir que en otra sentencia ya manifestada por la Corte Constitucional se establecieron o se dirimieron estos elementos que forman parte del proceso de reserva de ley tributaria con respecto a la potestad tributaria que tiene tanto la Administración Tributaria Central como la Administración Tributaria Seccional. Entonces, él en la revisión de la sentencia dice, se contabiliza correcta como un voto a favor, no quiere decir que no es un voto salvado, quiere decir que no está de acuerdo, pero hace manifestación expresa de que esto ya fue resuelto y que es un voto concurrente, donde ya ha expresado con respecto a la reserva de ley, que es el principio que se dirime en este caso. Entonces, eso es lo que manifiesta con respecto a un voto concurrente. La diferencia del voto salvado, que el voto salvado es cuando el juez de la decisión que toma la Corte, el juez se separa de la decisión y establece de forma motivada por qué difiere. Puede ser que tenga el mismo precepto de, supongamos, de declarar también inconstitucional. Y el juez en voto salvado de forma inconstitucional dice que es inconstitucional, pero la motivación para definir por qué es inconstitucional difiere de lo que establece el resto de la Corte. ¿Sí? Entonces son aspectos. Podemos estar dentro de haber emitido una sentencia que al manifestarse deciden lo mismo, pero en diferente forma, o reforzando con los votos concurrentes porque establece que existe una diferenciación. ¿De acuerdo? Muy bien, lo hicimos muy bien. Nuevamente les pido el favor que la preparación de las audiencias que vamos a tener más adelante exista un poco más de espontaneidad, exista menos lectura. La lectura yo prefiero observar que tenemos al momento de expresarnos nos trabamos, pero más porque las ideas son muchas y queremos todas que fluyan, que trabarnos porque en la lectura nos equivocamos de renglón, ¿sí? Es preferible, les agradezco mucho por haberse preparado por la audiencia, excelente presentación. Muchas gracias, seguimos con el otro grupo.